1. Caminante sobre el mar de nubes. La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que todo haya de repetirse tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito, ¿qué quiere decir ese mito demencial? El número de todos los átomos que componen al mundo es, aunque desmesurado, finito, y solo capaz con tal número finito, aunque desmesurado también, de permutaciones. En un tiempo infinito el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta frase a tus oídos, de nuevo te suscribirás a este canal incontables veces y de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu increíble muerte. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. En el mundo del eterno retorno, descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Este es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada, das schwere Gewicht. Antes de refutarlo, empresa a la que ignoro si soy capaz, conviene concebir siquiera de lejos las sobrehumanas cifras que esto invoca. El número de variaciones posibles en un simple conjunto de 10 átomos antes de repetirse supera los 3 millones. Y eso es solo una porción minúscula del universo. Si una partícula casi infinitesimal del universo es capaz de esa variedad, poco o ninguna fe debemos prestar a una monotonía del cosmos. He considerado 10 átomos para obtener 2 gramos de hidrógeno. Precisaríamos bastante más de 1 billón de billones para hacer el cómputo de los posibles cambios en nuestra realidad. Por lo demás, el problema central sigue siendo casi incomprobable. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. Y sin embargo, aún cargada de esta inefable infinitud, un verso que insistió en el compás del eterno retorno fue la esperanza y su pronta marchitación. En ese mismo instante en el que Nietzsche vivió, vio millones de actos deleitables o atroces. La devastadora guerra franco-prusiana, la unificación de la Alemania de Bismarck, la Comuna de París de 1871 y su sangrienta represión. Ninguno le asombró como el hecho de que todos ocuparan ese mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron sus ojos fue algo simultáneo: el mediocre espíritu humano. ¿Pero es el hombre tan solo un error de Dios? ¿O es Dios tan solo un error del hombre? Tan separados y opuestos están aquí Dios y la humanidad. Para él, Dios era la negación a la vida, la degradación de la voluntad individual a cambio de la alineación colectiva con el consuelo de una recompensa póstuma. Hay predicadores de la muerte, y la tierra está llena de gente a la que predica que la vida merece la pena ser abandonada, porque esa nostalgia de la nada, ese impulso hacia la muerte. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, pero los hombres de este siglo no lo han matado. La muerte de Dios simboliza el auge de valores racionales como la ciencia, la filosofía y la modernidad para reemplazar a los valores cristianos. Nosotros no tenemos ese problema porque no tenemos interiorizado un Dios que nos hayan robado. A nosotros, al hombre posmoderno, las matemáticas se nos presentaron como inexactas, la moral paradójica. Y no hubo ley universal que rigiera la historia. Sobre el cadáver de Dios y de la razón tuvimos que construir una nueva moral. La razón nos hizo esclavos de los sistemas instrumentales, y el control de la ciencia resultó ser una patafísica más. La razón se convirtió en un lastre hasta que nos entregamos al nihilismo y al hedonismo, pesados camellos que nos cargan con sus instintos. Ahora comprendo claramente lo que en otros tiempos se buscaba ante todo cuando se buscaban maestros de virtud. Buen dormir es lo que se buscaba, y para ello virtudes que fueran como adormideras. Así habló Zaratustra cuando se encontró con el sueñólogo. Aquellos que sufran de insomnio, aquellos que quieran la inconformidad, vayamos con él. Nietzsche propuso entonces una nueva moral, de construirse e inventar una ética personal, casi crowleyana, donde la voluntad propia se impone sobre la moral dominante. El león que dice no a las viejas verdades. Pero se olvidó que ningún hombre es una isla por sí solo. Comunicarse implica presuponer un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo es posible fijar una moral colectiva con tantas experiencias personales? ¿Cómo un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio adelanta un sinfín de prejuicios puede ser suficiente para acotar la experiencia humana? ¿Cómo transmitir a otros el infinito Aleph que mi temerosamente apenas abarca y entiende? Si nos hemos de repetir incontables veces, la única moral entonces es tomar acciones que no nos avergüence repetir. Porque solo quien afirma su vida una y otra vez, sin arrepentimiento, logra que el espíritu se transforme y al final del ciclo renazca como un niño. El niño es el sí absoluto a la vida, inocencia y olvido. El niño toma lo que quiere cuando quiere, ama sin ataduras como algo lúdico, sin mandamientos. Para el niño, el mundo se convierte en un espacio cósmico sin disminución de tamaño. Cada cosa, en medio de todas las infinitas cosas, se convierte en una novedad impresionante.
Pasaron miles de atardeceres en innumerables encarnaciones. ¿Cuántas veces nos impresionará de nuevo el populoso mar, el alba y la tarde? ¿Cuántas veces un beso volverá a parecerse el primero? Vi una vez una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, un laberinto roto. Era Metro Pantitlán. Interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi una vieja casa en Naumburg en los años 1850 y a los 37 años, en esa misma casa vi entrar a Lou de 21 por el zaguán. Esa casa, a su vez, vio racimos, nieve, tabaco, vetas de metal y vapor de agua. Escuché en bien a un hombre que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en su pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo una bandera de Weimar. Escuché un Musikdramen de Wagner. Vi en la partitura un tiempo por cada nota en cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdían en el desuso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Roma que parecía reflejar el color de una rosa que una vez regalé a Luz Salomé. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi caballos de crin en una playa del mar de Frisia en el alba. Vi la delicada osatura de la mano que me invita a acompañarla a subir el Monte Sacro. Vi a los sobrevivientes de una batalla en una ciudad en Francia enviando tarjetas postales, como las que vi que ella le escribió al amigo Rilke. Vi en las laderas boscosas los labios de Lu acercarse a los míos. Vi sus ojos. Y por única vez vi a Dios. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo cuando bajamos. Montesacro, a ti te debo el momento más hermoso de mi vida. Noté por primera vez a todas las hormigas que había en la tierra. Vi en un cajón el escritorio, y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Lu había dirigido a Rilke. Vi un adorado pizarrón en Basilea. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Luz Salomé. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no abandonara jamás la impresión de su cara. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Luego vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y lloré. Dos. El general ha roto a un ángel. Suponiendo que la verdad sea una mujer, ¿qué ocurre entonces? ¿No hay motivos para sospechar que todos los filósofos, en la medida que han sido dogmáticos, no han comprendido a las mujeres? ¿Que la terrible seriedad y la torpe importunidad con que han dirigido sus discursos de la verdad han sido métodos poco hábiles e indecorosos para ganar a una mujer? Ciertamente Luz Salomé nunca se ha dejado ganar. Rompió con Nietzsche en el momento que le confesó su amor, y sus rupturas eran inflexibles. Ella tenía la virtud, cuando la situación lo requería, de poder transmutar este potencial amor por amistad cuando los hombres están a la altura de soportar este rechazo. Pero cuando un hombre como Nietzsche tenía la mediocridad de no poder soportarlo, ella se sostiene inflexible y no le importa la grandeza o la genialidad del otro, si el otro no está en capacidad de soportar el no. Porque es mucho más fácil tener ideas que ejecutarlas. Un gran hombre puede ser brillante en algunos aspectos y miserable en otros. La grandeza no representa unidad. Tenga cuidado si le retiro mi amistad. Ello significa una terrible reprobación contra usted. ¿Quién frecuentará su compañía si da rienda suelta a todos los rasgos lamentables de su carácter? No solo me ha hecho daño a mí, sino a todos los que me rodean. Adiós, mi querida Lu, no volveré a verla nunca. Guarda su alma de semejante actos y prodiga a los demás, sobre todo al amigo Paul Ré, lo que a mí ha sido incapaz de darme. Nietzsche prefirió perder a la persona más brillante de su vida solo porque no lo correspondió en la dimensión exacta de su amor. No fue la belleza de Lou lo que lo cautivó. Su alma era demasiado elevada para que lo que le atrajera fuera el físico. Lo que encontró en ella fue algo más raro, unos oídos abiertos, una palabra presta. Nietzsche necesitaba un interlocutor y para gente como él no era fácil encontrarlo. Contra la muchacha Lu se puede decir todo lo que se quiera y por cierto cosas muy distintas a las que dice mi hermana, pero es innegable que nunca encontré criatura mejor dotada ni más inteligente. Después de pasar media hora juntos, los dos nos sentíamos contentos por las cosas que juntos habíamos aprendido. Siendo bella, Lou decidió que este no sería el ámbito que la definiera. Quien se acercaba a ella no debía hacerlo desde lo físico, sino lo mental. Ella va a resaltar su valor sin considerar un elemento decisivo la belleza. Se cautivaba con hombres inteligentes y profundos, de espíritu agudo. Por esto, le propuso a Nietzsche compartir casa con Paul Ré, un espacio con una biblioteca grande y tardes de conversaciones profundas. Pero a él
Solo le interesaba la monopolización de su cuerpo, no de su mente. Quizás este concubinato era la manera de Lou Salomé de huir del matrimonio al que ella no creía. Decía que era un invento de los hombres para imaginar a la mujer como suya. Para ella, lo más importante era la autonomía, la independencia y la soberanía. Veía en el matrimonio un instrumento de posesión y dominación. Porque Lou define el verdadero amor como la capacidad de poder permanecer para siempre extraños el uno al otro, en una eterna proximidad. Contrario al connubio, que se convierte con el tiempo en un mecanismo de delegación mutua de las soberanías. El hombre moderno normaliza que en cuanto uno se enamora, el paso siguiente es definirlo como noviazgo, y que éste inevitablemente conduzca al matrimonio. No como una elección libre, sino como un camino prefabricado para poder amar de forma socialmente aceptable. No es posible amar libremente y sin etiquetas. Así, el único hombre que pudo poseerla carnalmente fue el poeta Rilke. Solo un hombre que creía que en el amor consistía en dos soledades que se protegen, se respetan y se saludan mutuamente, podía darle la dicha espiritual y física que ella anhelaba. Para constatar una ética propia no se puede ceder en el deseo propio. Definir y sostenerlo es el precio que se tiene que pagar para poder amar a alguien. En este espacio es imposible ser gregario. Pero ¿qué tanta autonomía se puede ceder para pertenecer en la vida de alguien? Lou al final también lo abandonó. La incapacidad de Rilke para volcarse a sí mismo la había alejado a ella de él. Lou lo invocaba que volviera a atender a su dios oscuro, lo pulsional, aquello que se nos escapa de control. Para Lou, Dios es la unidad. El dios oscuro es fijarse entonces en el deseo propio. Lo sexual es un dios oscuro que nos somete. Desde esa concepción, amar no es un acto de voluntad. Doy las gracias a quien tiene el poder de hacerme amar. Uno no elige a quién amar, sino ama a quien puede. Se convierte en algo casi divino, debido a su naturaleza infrecuente, que alguien tenga la capacidad de poder provocarnos a amar. Si durante años fui tu mujer, fue porque tú fuiste para mí la primera realidad tangible. El primer ser humano en quien el cuerpo y la persona eran evidentes como la vida, inseparables. Solo tú eres real. Así fuimos hermanos, en tiempos muy remotos antes de que el incesto se convierta en sacrilegio. Después de su gran amor Rilke, Freud fue su último gran espejo. A la edad de los 50 años lo conoció en Viena. La belleza de Lou ya no era su atractivo, así ella negaba su propio cuerpo. Comenzó a creer que su propia represión sexual era necesaria para la creación intelectual. Ellos dos se sedujeron mutuamente, pero el vínculo no trascendió más allá de las cartas. Cartas que Nietzsche ni siquiera pudo recibir. Para un hombre que se afirmaba a sí mismo, no soy un hombre, soy dinamita, poco pudo encender a la gente fuera de sus letras, sobre todo a la única mujer que le importó. Hasta el más valiente de nosotros pocas veces tiene valor para enfrentarse con lo que realmente sabe. Nietzsche no fue la excepción. Toda su vida creyó que el momento más trascendente de su vida fue aquel beso con Lou Salomé en el Mont Sacre. Ya de vieja, Ernst Pfeiffer le preguntó si el beso había ocurrido realmente. No sé. Si fue no real ya se me olvidó. A ella ni siquiera le importó. Tarde, como de juicio final, el Monte Sacro se convierte en una herida abierta en el cielo, en el corazón. Ya no sé si fue ángel o un ocaso la claridad que ardió en la hondura de la montaña. Al horizonte, un alambrado duele. Insistente como una pesadilla carga sobre mí la distancia. Me duele una mujer en todo el cuerpo. En el amor tendré que ocultarme o que huir. Estar contigo o no estar contigo fue la medida de mi tiempo. Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito del amor. Un solo hombre ha mirado la vasta aurora. Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. He atravesado el mar. He conocido muchas tierras. He visto una mujer. Y a 2 o 3 hombres. He querido a una niña altiva y blanca y de una quietud eslava. He paladeado numerosas palabras. Creo profundamente que eso es todo, y que ni veré ni ejecutaré cosas nuevas. Creo que mis jornadas y mis noches se igualan en pobreza y en riqueza a las de Dios y a la de todos los hombres. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos.